después de esta dinámica, pues dispongan sus corazones, sus mentes. Vamos a orar para pedirle al Señor que esté con nosotros en este tiempo de estudio. Y pues vamos a orar, hermanos, ¿sí? Padre Santo, te doy infinitas gracias, Señor, por la presencia de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque a pesar de las pruebas, de las situaciones de nuestras vidas, tú nos permites estar aquí, principalmente para estudiar tu palabra. Te agradezco por los cantos, te agradezco por la lectura, te agradezco por las participaciones y acciones de gracias. Y en este momento, Señor, queremos rogarte que nos ayudes a estar atentos a lo que tú tienes que decirnos. Por favor, Señor, te ruego me uses y me permitas compartir lo que tú quieres que digamos en esta noche, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, pues como estábamos viendo en esta pequeña dinámica, el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de un tema importante. Y este tema, hermano, es el problema de los pleitos entre los hermanos. Y pues yo quisiera dejarlo el problema de los pleitos. Porque bueno, aunque ciertamente hay pleitos en las iglesias, en las familias, en los trabajos, pues yo quisiera ampliar esto a los pleitos. Este es un problema, hermanos. Y quisiera que por favor pensaras un momento en las siguientes preguntas. No son para que las contestes, son básicamente para que tú puedas pues irte familiarizando un poco con la problemática que Santiago nos presenta aquí en Santiago 4. Y quisiera que pensaras primeramente, a ver, hermano, ¿qué es lo que más nos molesta de las personas que nos provoca pelearnos con ellas? Piensa, ¿qué es lo que más me molesta de una persona que me hace pelearme con esa persona? Ahí están los esposos, ya se vieron algunos que están por aquí. Los hermanos con los hermanos, los papás con los papás. ¿Qué es lo que más me molesta de una persona para que yo me esté peleando con esa persona? En otras palabras, hermanos, ¿por qué ustedes creen o qué es lo que origina las peleas con las personas que los rodean? A ver, piénsenlo. Santiago ya nos da una pauta muy importante, pero piensa tú, a ver, ¿qué es lo que me hace pelearme con mis vecinos, con mis papás, con mi marido o mi esposa, dependiendo del caso, ¿verdad? Con mis hermanos, con los compañeros en el trabajo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que me hace pelearme? Otra pregunta, hermanos. ¿Con quién has tenido pleitos últimamente? A ver, ahorita que estamos encerraditos en casa, lo más probable es que estemos peleándonos con la gente que vive en casa, ¿verdad? O tal vez con algún vecino escandaloso, no lo sé. Pero piensa, ¿con quién te has peleado últimamente? ¿Cuál ha sido la razón de esa pelea? Ahora, piensa, por favor, ¿qué podríamos hacer para que mejoraran nuestras relaciones personales? Yo ya no quiero estar peleado con mi esposo, con mi esposa, con mi hermano, mi hermana. ¿Qué tengo que hacer para que las relaciones mejoren? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que ceder? ¿Qué tendría que soportar? ¿Qué tendría que pasar por alto? No sé, hay ciertas cosas a las cuales tengo que alejarme. Tal vez es mi carácter, tal vez es, pues, otro tipo de cosas, tal vez me falta. A ver, hermanos, piensa en esta pregunta también. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta en tu carácter para que puedas llevarte bien con otras personas? Piensa, ¿te falta paciencia? ¿Te falta mansedumbre? Tal vez te falta gozo o contentamiento con las cosas que tienes y con las que no tienes también. Tal vez te está faltando firmeza. Tal vez te falta santidad. Hermano, ¿te está faltando humildad? ¿Amor? Tal vez te está faltando sabiduría para llevarte bien con otros. Piensa, en esta noche no es una noche de confesiones, yo no vengo aquí a preguntarte nada en voz alta, pero piensa en tu corazón. ¿Qué podría mejorar mis relaciones con los demás? Y bueno, hermanos, sin duda todos aquí hemos tenido algún problema. Todos aquí hemos tenido algún pleito o una pelea con una persona. A ver, levante la mano quien nunca se ha peleado con nadie. A ver, levante la mano. Yo creo que nada más mi bebé podría levantar la mano. Tiene 3 meses. Ah, caray, sí, cierto. Tiene 4. Ya me estoy peleando con mi esposa, ¿ya ven? Tiene 4 meses. Yo creo que es el único. De ahí en fuera, creo que todos hemos tenido algún pleito con una persona. Y bueno, hermanos, aunque los pleitos son algo recurrente, muchas veces tenemos que aceptar, hermanos, que no sabemos arreglar nuestros problemas con otras personas. No sabemos cómo llevarnos bien. Y bueno, hermanos,
Santiago nos ayuda en este capítulo a llegar a la raíz del problema, para que tú y yo, hermano, podamos llevarnos bien con otros y los pleitos queden fuera de nuestras vidas lo más posible. No los vamos a poder evitar, pero lo más posible, ¿sale? Entonces, hermanos, veamos primeramente cuál es el origen de los pleitos. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 4. Dice la palabra de Dios, hermanos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hermanos, Santiago comienza diciéndonos que los pleitos vienen de nuestras pasiones, de nuestras pasiones. Y quiero que veas algo, hermano. La vez pasada que estudiamos la sabiduría celestial o divina y la sabiduría terrenal, tú y yo podemos ver cómo el capítulo 3 es la antesala para el capítulo 4. En el capítulo 3 nosotros pudimos ver que si hay celos amargos, si hay contención en el corazón y si además estamos dirigidos por la sabiduría terrenal de este mundo que es pecadora, que es demoníaca incluso, y nos apartamos de los lineamientos de Dios, hermanos, las guerras y los pleitos estarán a la orden del día en nuestras vidas. Ahora bien, hermanos, Santiago nos dice que los pleitos vienen sencillamente de nuestras pasiones. Y hermanos, la palabra pasiones proviene del griego hedonón. Esta palabra, hermanos, viene más bien de esta palabra, hay una palabra en nuestro español que es hedonismo. Y el diccionario define esta palabra como la felicidad obtenida por el placer carnal. Hedonismo es la felicidad obtenida por el placer carnal. La palabra hedonón, además, transmite la idea de todo aquello que es agradable al paladar. Las cosas que nos gustan, que son ricas, que nos producen placer en la boca. Eso es lo que transmite esta palabra griega hedonón. Habla también, hermanos, esta palabra de lo que es agradable a los sentidos, algo que complace nuestra naturaleza caída. Ahora, hermanos, cuando nosotros dejamos a Dios a un lado y Él no gobierna la vida del hombre, nuestras propias vidas, hermanos, nosotros tenemos, o bueno, tendemos a darle importancia a la búsqueda del placer. Quiero que pienses en esto, hermano. Si tú te has alejado de Dios en algún momento de tu vida, ¿sabes qué vas a estar buscando tú? Vas a buscar la felicidad, lo que te hace sentir bien. Y a veces el problema de buscar la felicidad a toda costa es que buscamos a cualquier costo ser felices. Y eso muchas veces es pecado. Hermanos, si Dios no está gobernando tu vida, ¿sabes? La está gobernando la búsqueda del placer. Y esta búsqueda del placer, hermanos, origina una serie de pecados que caracterizan a personas que están completamente lejos de Dios. Pecados como los que menciona Santiago aquí en el versículo 2. Miren, lean por favor el versículo 2. Dice, codiciáis y no tenéis. El primer pecado que encontramos, hermanos, que por cierto está en el Decálogo, allá en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, es la codicia. La codicia, hermanos, es ese apetito por las cosas, es anhelar algo. A veces anhelamos cosas pensando que tenemos derecho sobre esas cosas, pero muchas veces, hermanos, anhelamos cosas de las cuales no tenemos derecho. Por ejemplo, el salario de alguien. Queremos un aumento y lo anhelamos. Y más ahorita con todos los problemas económicos que hay en nuestro país. Queremos ganar 50,000 pesos a la semana. Y no sé si alguien gane eso, a lo mejor sí. Yo no lo gano y tal vez tú tampoco, pero andamos ahí, miren, codiciando, deseando esos sueldos, deseando viajar, deseando los carros, las casas, etcétera. Y hermanos, yo no he escuchado que alguien diga, hermanos, oren por mí porque soy un codicioso. ¿Saben? Ese pecado es un pecado oculto. Ese es un pecado que no cualquiera confiesa. Y quién sabe si lo confiesen delante de Dios. Pero hermanos, la codicia es algo que nos lleva a pelear. ¿Recuerdan a un rey que se llamaba Acab? Este rey Acab, allí en Primero de Reyes, capítulo 21, vio una viña muy bonita. Era la viña de Nabot. Era su vecino de ahí de la cuadra.
Nabot tenía una viña muy bonita y Acab la codició. Y fue Acab y le dijo, ¿sabes qué? Me gusta tu viña, te la compro, te doy dinero por ella. Y Nabot le dijo, ¿sabes qué, rey? No, esta es la viña de mis padres y no te la puedo dar. Es algo que me dejaron mis padres. Entonces se enojó mucho Acab. Y hasta los niños cantan una canción donde dice que es un puchero. Y regresó el rey y se lo contó a su esposa. Y su esposa, que era una mujer muy astuta, que era mala y que estaba alejada de Dios, planeó pues sí, un plan, vaga la redundancia, y en ese plan terminó matando a Nabot y Acab tomó esa viña. Hermanos, la codicia produce pleitos. Si tú y yo codiciamos tener un metro más en nuestra casa y construimos ese metro más allí en nuestra casa, vendrán las autoridades o los vecinos y tendremos problemas. Habrá pleitos. La codicia tiende a hacer estas cosas, hermanos. Pero no es lo único, hermanos. Aunque quiero preguntarte algo antes de pasar al siguiente punto. El día de hoy, hermano, ¿tú estás codiciando algo? Tal vez estás codiciando la economía de otros. Tal vez codicias el auto nuevo de otros. Tal vez, hermano, estás codiciando la casa de otro. O tal vez el cónyuge de otro. Eso estaría muy tremendo. Hermano, ¿estás codiciando el puesto de alguien? Te pregunto, ¿codicias algo? Hermano, si esto está en tu vida, ten cuidado, porque Dios puede tomar cartas sobre el asunto. Pero hermanos, nuestras pasiones también nos hacen que tú y yo envidiemos. Mira lo que dice el versículo 2 nuevamente. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Matáis y ardéis de envidia. Hermanos, la envidia, hermanos, es, es un sentimiento que te hace arder por dentro. Bueno, algo así lo describe la palabra griega que es celo. Es sentir celos. ¿Tú alguna vez, hermano, has envidiado a alguien? ¿Has sentido celos de alguien? Si es así, hermano, yo te pregunto esto porque, bueno, tú entiendes lo que es envidiar. Pero mira, te lo voy a poner en un caso ajeno. ¿Recuerdas al rey Saúl? El rey Saúl, después de que fue con su ejército a pelear contra un gigantón llamado Goliat, que por cierto él no peleó, conoció a un rey, bueno, sí, a un futuro rey que sería David. David fue y peleó contra Goliat y lo venció. Pero cuando regresó David junto con el rey a Israel, las mujeres cantaban algo. ¿Se acuerdan qué cantaban? Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y dice la palabra de Dios que Saúl sintió feo y miró así, miren, con malos ojos. Bueno, no sé si se ven mis ojos, pero los miró así con malos ojos. Miró con malos ojos a David. Y a partir de ese momento, hermanos, la envidia de Saúl provocó pleitos con David, al grado de que pasaron años persiguiendo Saúl a David, David escondiéndose, David padeciendo y el rey Saúl buscándolo, invirtiendo todas sus energías porque le tenía envidia. Hermanos, cuando nosotros somos gobernados por las pasiones, la envidia puede aparecer en nuestras vidas y podemos estar haciendo cosas como el rey Saúl. Hermano, te pregunto, ¿hay algo que te produzca envidia en tu vida? Tal vez la habilidad de alguna otra persona, tal vez el aspecto de alguna persona. Miren, yo no sé por qué esto es mucho de algunas mujeres, aquí no hay ninguna de esas, quiero aclararlo, pero a veces las mujeres se miran así. Híjole, ¿qué pasó? La escaneó por completo. Y no sé qué pasó ahí, pero hermanos, hay envidias. A veces, pues uno va al gimnasio y, pues miren, se nota, ¿no? Y uno no quiere hacer nada, pero se nota. Pero a veces somos así, hermanos, nos estamos envidiando o estamos envidiando las capacidades de otras personas. Si eso está pasando en tu vida, hermano, tal vez las pasiones están dirigiendo y gobernando tu vida. Pero no es lo único, hermanos. Santiago nos descubre más cosas. En el versículo 3, hermanos, miren, bueno, versículo 2 y 3. Dice ahí, versículo 2 casi al final, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y después dice, pedís y no recibís porque pedís mal
para gastar en vuestros deleites. Cuando, hermanos, nosotros somos dirigidos por nuestras pasiones, ¿sabes qué pasa? Dejamos de orar. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, dejamos de orar. Dice ahí, no tenemos porque no pedimos. Y esto es algo tremendo, hermanos. Mucha gente, hermanos, en el mundo ni siquiera se molesta en orar. Y si lo hace, si se atreve a orar, a veces va a Dios con motivos o con peticiones equivocadas. Hermanos, dice el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal. Hermanos, hay cosas que claramente no podemos pedir. Está mal que pidamos, Señor, cuídame porque ahorita voy a saltar este banco porque no tengo para, no sé, para algo, ¿no? ¿Creen que esa es una buena petición? Bueno, es obvio que no, ¿verdad? Pero hay peticiones, hermanos, que a veces nosotros hacemos de manera egoísta o con malas motivaciones, o tal vez las hacemos con mala actitud a Dios, como exigiéndole, Dios, pues tú dices en tu palabra que me tienes que dar, así que te pido que me bendigas hoy y me des dinero hoy porque lo necesito para pagar mis 5 casas que están hipotecadas. O algo así. Hermanos, a veces tenemos malas actitudes, a veces pedimos mal, a veces, hermanos, nosotros sencillamente estamos pidiendo cosas que no deberíamos pedir. Ahora, hermanos, recordemos que la oración debe buscar estar en sintonía con la voluntad de Dios. Nosotros debemos también buscar la gloria de Dios. Si nosotros no hacemos eso, hermanos, estamos pidiendo mal. Y obviamente Dios no va a contestar como queremos. Y cuando pasa eso, hermanos, ¿sabes qué pasa? Hay personas que piden mal y como Dios no les contesta lo que quieren, ¿sabes qué pasa? Se amargan en su corazón. Y además de que se amargan en su corazón, las personas que piden mal no reciben lo que quieren y se frustran. Y entonces, hermanos, quedan insatisfechos y eso les produce irritabilidad y sensibilidad. Y entonces se conducen de ciertas formas, hermanos, que los lleva a pelear con otros. Es tremendo, hermanos, pero no orar nos mete en una plataforma de pecado y de pecado y de pecado y de caída constante. Hermanos, esto es tremendo y me gusta mucho que Santiago aquí lo mencione. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pero ¿saben algo más, hermanos? Santiago nos muestra que pedimos mal porque estamos haciendo algo también. Dice ahí, para gastar en vuestros deleites. Hermanos, cuando somos dirigidos por nuestras pasiones, la palabra de Dios, Santiago, aquí nos dice que nosotros vamos a buscar usar a Dios, escucha eso, para nuestro deleite, para nuestro beneficio. Y esto, hermanos, de buscar nuestro beneficio, de buscar nuestros deleites, significa complacernos. Y esto tiene que ver con un asunto sensual. Y no me refiero a sexual, sino a sensual, a satisfacer los sentidos. Y tenemos 5 o 6 sentidos. ¿Cuántos son, hermanos? 5, ¿verdad? Las mujeres tienen un sexto sentido, pero ese no se satisface así. 5 sentidos. Olfato, tacto, gusto, vista. ¿Cuál me falta, hermanos? Oído. Así es. Cuando nosotros, hermanos, estamos buscando satisfacer nuestros deleites, también, hermanos, vamos a provocar conflictos con otras personas. ¿Te acuerdas de David y Betsabé? David y Betsabé, hermanos, pecaron, los dos. Pero David, hermanos, vio a Betsabé que se bañaba y la codició. Y mandó pedir por ella y se acostó con ella y ella se fue y concibió un bebé y se lo informó a David. Y David llamó al esposo, que por cierto era uno de sus mejores soldados, es nombrado uno de los valientes de David. Y Urías Eteo vino de la guerra donde debía estar el rey David y no fue con su esposa. Así que David, al ver que su plan malévolo no había resultado, escribió una carta y lo mandó a la guerra y murió. Murió Urías Eteo. Pero hermanos, aunque aparentemente nadie se enteró,
porque esa es la realidad que menciona en segundo de Samuel, capítulo 11, el último versículo, hermanos. Dice la palabra de Dios que eso fue desagradable a los ojos de Dios. Hermanos, los deleites, el buscar los deleites puede provocar problemas con otras personas. ¿Qué hubiera pasado si Urías Eteo se hubiera enterado del adulterio de Betsabé? Se hubiera peleado con su esposa, hubiera renunciado al ejército y tal vez hasta hubiera matado al rey David. Yo no sé qué hubiera pasado. No se enteró porque la gracia de Dios es grande, pero ¿sabes qué? Dios lo tomó en cuenta y tomó cartas en el asunto. Y en el capítulo 12 de segundo de Samuel se ve cómo es el desenlace de esa historia, hermanos, que por cierto terminó con un bebé muerto, porque hay consecuencias, hermanos. Pero, hermanos, estas cosas que vemos aquí en estos versículos son cosas que originan peleas entre las personas. Y no solo eso, también nos produce un conflicto muy grande con Dios. Y mira, hermano, si tú quieres leer conmigo el versículo siguiente, el versículo 4, te pido que lo leas ahí en casa. Dice el versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, cuando nosotros vivimos obedeciendo nuestras pasiones y practicando pecados como los que antes mencionamos, la envidia, la codicia, bueno, todos esos, Santiago nos dice, hermanos, que nuestra relación con Dios es incompatible. Tú y yo no podemos convivir con Dios cuando tenemos ese tipo de vidas dirigidas por las pasiones. Es tanto como un adulterio. Recuerda algo, hermano. Tú y yo, cuando recibimos a Cristo en el corazón, tú y yo comenzamos una relación muy estrecha con Dios. Y sabes, Dios compara el obedecer nuestras pasiones con un adulterio. Ahora, en nuestro mundo actual, el adulterio ya no es tan escandaloso como lo era en la época de algún hermano que está por aquí, muy jovencito también. Pero, pero hermanos, Dios dice que el adulterio es terrible. Cuando nosotros pecamos de esta manera, hermano, nosotros somos infieles a la relación que comenzamos con nuestro Salvador. Si nuestras vidas siguen conduciéndose así por las pasiones, entonces, hermanos, nosotros estamos convirtiéndonos en amigos del mundo y no en amigos de Dios. Esta relación, hermano, ser amigo del mundo y no serlo de Dios, pues obviamente es una relación excluyente. O sea, si tú eres amigo de Dios, no puedes ser amigo del mundo. Y si tú eres amigo del mundo, quiero decírtelo, no puedes ser amigo de Dios. Así que, hermano, considera tus acciones, considera tu vida el día de hoy. Dios nos pide santidad en nuestras vidas y el mundo nos propone corrupción. Estas cosas, hermanos, no pueden cohabitar. Si tú eres un cristiano verdadero, si tú en algún momento te arrepentiste de tus pecados, tienes que reconocer que el día de hoy tú no puedes vivir dirigido por tus pasiones. Tienes que vivir dirigido por Dios. Hermanos, ¿qué significa la palabra mundo? Amar al mundo no significa que amamos este globo terráqueo, ¿verdad? Amar al mundo significa que nosotros estamos eh, agradándonos con el sistema de esta humanidad, con sus instituciones, con su estructura, con sus valores, con sus costumbres y con sus nuevas tolerancias. Hermanos, eso es estar de acuerdo con el mundo y ser amigo del mundo. Es un mundo que además de todo deja a Dios fuera de todo. Si tú y yo nos ponemos a pensar, hermano, en cómo está la situación a nivel político, a nivel salud, a nivel familiar ya, a nivel instituciones, Dios no figura. Hermanos, tristemente Dios está siendo apartado. Ahora, ¿quién es un enemigo de Dios? Bueno, hermano, el cristiano es puesto en el mundo, aunque no es del mundo. ¿Recuerdas la oración del Señor Jesucristo? Señor, yo te pido por estos. Estos no son del mundo, pero están en el mundo. Le decía el Señor a Dios Padre. El apóstol Juan, hermano, nos advierte también en su carta, no améis al mundo, ni nada del mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Hermanos, cuando una persona se vuelca intencionalmente al mundo para hacerse parte del mismo, ha hecho una elección consciente de rechazar a Dios y de las enseñanzas de su palabra. Por lo tanto, hermanos, cualquiera que escoge deliberadamente al mundo, de inmediato está en contra de Dios y Dios lo considera su enemigo. Una persona, hermanos, que toma este tipo de decisión es una persona soberbia. Porque miren, dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, cuando nosotros decidimos peinarnos como el mundo se peina, así de ladito y así. ¿Sí los han visto? O ponernos las ropas que el mundo se pone, y no voy a hablar de ropas, o escuchar la música que el mundo escucha, que por cierto, nada tiene que ver con Dios. O a ver, tú le ves algo de edificante, a échale gasolina, o grabé en la penca del maguey tu nombre. Hermano, y bueno, ya no voy a hablar de Paquita, la del barrio, porque estamos edificando a los hermanos, no antojándolos de esa música fea. Hermanos, ahí no está Dios. Si tú y yo estamos conviviendo con esas cosas, hermano, ten cuidado. El mundo te va a jalar. El mundo es un sistema maquillado muy bonito que atrae principalmente aquí a los jóvenes. A ver, jóvenes como Erika Rodríguez, como Lorena, a ver, ¿quién más aquí? Norma Ruiz, como el pastor Efraín, también, hermanos, es joven, aunque lo vean así, peloncito como yo. Es muy joven. Hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado porque este mundo, hermanos, va a tratar de atraernos. Y si lo logra, hermanos, tú y yo nos constituimos enemigos de Dios. Y quiero que veas esto, hermano. Santiago plasma en el versículo 5 algo de su corazón. Y de verdad me llama mucho la atención el versículo. Escúchalo, dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Hermanos, a Dios le produce celo. Si podemos decirlo así, hermanos, siento que esa palabra es un poco negativa, pero a Dios le produce celo que nuestro espíritu se deje acaparar por este mundo. Recordemos, hermanos, que la iglesia a la que pertenecemos, es conocida también en la Biblia como la esposa de Cristo, que debe ser sin mancha, sin arruga, una cosa preciosa, hermanos. Y yo te pregunto, hermano, ¿qué marido moral y mentalmente saludable permitiría que su esposa tuviera una relación ilícita con otro hombre? Pues ninguno, ¿verdad, hermanos? Hermanos, Dios nos cela como un esposo celaría a su esposa si algún otro hombre viniera a tratar de seducirla. De verdad, hermanos, piénsalo, piénsalo. Si tú estás coqueteando con el mundo, estás incomodando demasiado a tu Dios, quien te salvó, y no vale la pena. No vale la pena, hermanos, porque cuando estamos con Dios somos mayoría, pero cuando estamos con el mundo estamos solos. Eso lo escribió Matthew Henry en su comentario. Y es verdad, hermanos, el mundo te deja solo cuando hay problemas. Dios no, Dios no. Pero hermano, si tu deseo es ser amigo de Dios, dice Santiago, aquí en este capítulo, ¿cómo podemos solucionar este problema de estar siguiendo nuestras pasiones, de estar provocando problemas por todos lados y además de estar provocando problemas con Él? Y nos dice aquí en los siguientes versículos, ¿cómo podemos acercarnos a Dios y mantenernos ahí? Y Santiago lo vierte con frases muy concisas, muy coloridas, muy directas que nos muestran, hermano, una serie de señales que el pastor Efraín nos mencionó hace un momentito en la dinámica, que nos van a ayudar, hermano, a seguir el camino para poder acercarnos a Dios. Y si no me escuchaste los minutos pasados, ahora sí te pido toda tu atención. Ahora sí, atentos, por favor, ¿sale? Ok, ¿qué dice Santiago? Santiago, versículos 6 al 10, se los leo, ¿sale? Dice ahí, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Hermanos, lo primero que encontramos es ser humildes y someternos a Dios. Someternos, hermanos, viene de una palabra griega que es hupotazo, que significa subordinarse, es decir, alinearse debajo de otro. Esta palabra, hermanos, se usaba para describir a los soldados que estaban bajo la autoridad de su comandante. Hermanos, todo esto de acercarnos a Dios comienza con la humildad. Una persona que es humilde, hermanos, va a obedecer los mandamientos de Dios. Una persona que es humilde seguirá la dirección de Dios, la dirección soberana de Dios, porque a veces Dios manda cosas que tal vez en nuestra mente no podemos comprender. Por ejemplo, ¿recuerdan los muros de Jericó? Dios le dijo al pueblo, denle 7 vueltas al muro, rodéenla, solamente caminando. Y tal vez alguno dijo, pero ¿cómo vamos a vencer a ese pueblo solamente dando vueltas? Bueno, Dios es soberano y Él sabe lo que dice. Y si Él dice que va a hacer algo, lo va a hacer y se acabó. Y hermanos, una persona que es humilde será leal a Dios. Y ser leal a Dios significa hacer lo que Dios dice, como Dios dice, cuando Él dice y a pesar de lo que sea. Hermanos, ser humildes nos acerca a Dios. ¿Y sabes algo? Cuando tú y yo obedecemos a Dios con humildad, Satanás tratará de interferir llevándonos a la tentación. Por eso, hermanos, la frase que continúa en ese versículo dice en el versículo 7, someteos pues a Dios. Y después dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Esto, hermanos, tiene un significado literal. Resistir Resistir es mantenerse en una oposición firme y en contra. Es como cuando alguien quiere entrar a tu puerta, a tu casa, perdón, y trata de con violencia abrir la puerta de tu casa y tú te colocas atrás de la puerta y lo impides con todas tus fuerzas para que él abra. ¿Sabes, hermano? Dios desea que tú y yo, en nuestras vidas, nos opongamos de esa manera, que prestemos resistencia al pecado, pero una resistencia que nos cause hasta dolor y sangre si es necesario, hermanos. ¿Cuántos de aquí podemos decir, he hecho eso alguna vez en mi vida? Yo espero que todos. ¿Sabes, hermanos? A veces, a veces la tentación viene y con poquito menos de lo que te acabo de mencionar, caemos. Porque no estamos prestando resistencia a Satanás. Pero Dios nos dice que si nosotros resistimos al diablo con todas nuestras fuerzas, entonces, hermano, nosotros estamos siendo obedientes a Dios. ¿Y sabes qué? Satanás, hermano, no puede hacernos pecar. Y por lo tanto debe irse. Porque, ¿sabes? Él queda descubierto como el enemigo derrotado que es. ¿Alguna vez has vencido el pecado en tu vida? Te costó trabajo, pero aguantaste y dijiste, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y no lo hiciste. ¿Cómo te sentiste después de esa victoria? Tranquilo, relajado. Es más, te puedo decir, en paz. Satanás se fue y ya no te molestó, pero tal vez después vino con algo peor. Cuenta el pastor Enoch una historia de una persona que tenía problemas con el alcoholismo, y esa persona ni siquiera quería pasar por la puerta de las cantinas, pero tenía que pasar porque su casa estaba por ahí. Así que entonces veía la puerta de la cantina y decía, híjole, ¿qué hago? Entonces agarraba velocidad y brincaba, y pasaba la puerta. Y entonces ya que había pasado la puerta de la cantina, decía, bueno, vamos a tomarnos una para celebrar. Qué problema, ¿verdad? Hermanos, nosotros debemos resistir al diablo y Dios nos va a dar la victoria. Y después de esto dice aquí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, lo siguiente que tú y yo tenemos que hacer es buscar nuestra comunión con Dios. Dios desea, hermanos, tener comunión con nosotros. Esta palabra acercaos viene de una palabra griega que es enguiso,
y transmite la idea de procurar una relación íntima con Dios, de estar estrechamente cerca de Dios. Esta relación, hermano, cuando tú y yo estamos bien relacionados con Dios, nos ayudará a ser valientes en la lucha que tenemos contra el mal todos los días. Porque sabes, cuando tú y yo estamos cerca de Dios, reconocemos que no estamos solos. Además, hermanos, cuando estamos cerca de Dios, sabemos que Dios nos cuida y sabemos que tenemos su gracia para estar firmes. La comunión con Dios, hermanos, se consigue procurando la santidad de nuestras vidas. Miren, dice ahí el versículo, pecadores, limpiad las manos. Y probablemente Santiago estaba pensando en esos lavados ceremoniales que los sacerdotes hacían para acercarse a Dios allí en el templo. Pero hermanos, continúa diciendo, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y ese doble ánimo, hermanos, tiene que ver sencillamente con estar con un pie en el mundo y otro pie en los caminos del Señor. Si tú y yo estamos así, somos personas de doble ánimo. No estamos siendo, pues, coherentes con lo que Dios quiere que seamos. Pero esa frase, y ustedes, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, nos hace notar, hermanos, que Santiago está buscando que la santidad no solo sea en apariencia, sino que incluya nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, los deseos de nuestro corazón. Hermano, si has estado obedeciendo a tus pasiones y cometiendo pecados, y tú lo sabes, no es una confesión aquí, hermano, pero si tú estás cometiendo pecados para satisfacer tus pasiones, hermano, Dios desea que hagas algo más. Dice el versículo 9, te lo leo. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esta es la manera, hermanos, en la que los profetas del Antiguo Testamento le decían al pueblo, arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados, póstrense en polvo y ceniza, afligíos, lamentaos y llorad. Así, hermano, yo te digo en esta noche, si tú te sabes dominado por alguna pasión en tu vida el día de hoy, y eso te ha causado problemas con mucha gente, con tu esposa, con tus hijos, con tus compañeros del trabajo, con tus jefes, con tu pastor, con tus hermanos de la iglesia. Hermano, arrepiéntete, arrepiéntete de estar siguiendo esas pasiones. Y el día de hoy, hermano, restablece el camino. Santiago, hermanos, está invitando a que aquellos que están llevando un camino o una vida que solo busca el placer y no piensan en Dios, ni en la vida, ni en la muerte, ni en el pecado, ni en el juicio, ni en la santidad, que el día de hoy dejen esas cosas, recapaciten y cambien esa manera equivocada de llevar sus vidas. Santiago, hermanos, no está diciendo que seamos creyentes tristes. Ahorita veo muchos tristes aquí, tienen su carita así como de sueño, y yo así como que, ya que se acabe, por favor. O tal vez se sienten regañados, yo no lo sé, pero Dios no quiere que estemos tristes, hermanos. Y Santiago no está diciendo que nuestra risa de ahorita se convierta en lloro, sino que aquellos que están teniendo placeres incorrectos en su vida, el día de hoy, renuncien a eso y se sientan mal por ese pecado que han estado practicando. Y además dice que su gozo se vuelva tristeza, porque si te estabas deleitando con algún pecado, hermano, el día de hoy reconoce que está mal y duélete de eso y delante de Dios arrepiéntete, corrige tu vida, porque de otra forma, hermano, Dios no te va a prosperar. Si tú quieres estar cerca de Dios, si tú quieres terminar con muchos conflictos que hay en tu vida, necesitas vivir una vida que le agrade a Dios y necesitas estar cerca de Dios para eso. Y para eso necesitamos vivir en santidad. Y finalmente, hermanos, en esta noche, dice el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si tú y yo queremos estar cerca de Dios, hermano, tú y yo debemos humillarnos delante del Señor. Y quiero explicar bien esto, porque hay mucha gente que no entiende esta frase, humillarnos delante de Dios. Significa, hermanos, que somos conscientes de la presencia de un Dios santo y majestuoso.
Esta humildad, hermanos, delante de Dios, es la que reconoce que Dios merece más de nuestras vidas. Más que solamente un domingo, más que solamente media hora de estudio bíblico o una hora de oración. Es la vida que reconoce que debemos entregarnos por completo a Dios. Hermanos, los pleitos surgen por nuestras pasiones, pero surgen porque estamos lejos de Dios. Si tú quieres acabar con muchos problemas en tu vida, el día de hoy te invito a que, como dice Santiago, te acerques a Dios, porque si tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Hermano, los problemas con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros tíos, con los vecinos, muchos de esos problemas se solucionarán cuando estemos cerca de Dios, sometidos a Dios, haciendo lo que Él merece que hagamos. Espero, hermano, que el día de hoy decidas estar cerca de Dios. Si les parece bien, vamos a orar para terminar este estudio. Fue un estudio cortito, porque ya viene Navidad y quiero que estén estudiando su Biblia. Así que vamos a orar, hermanos. Ya no sean peleoneros, ¿sale? Vamos a orar. Mi Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te agradezco porque constantemente tú nos muestras la ventaja de estar cerca de ti. Y en esta noche, Señor, tal vez haya alguno de nosotros que reconozca que ha sido dominado por los placeres y se ha alejado de ti por alguna razón. Te suplico, mi Señor, que si es el caso, tú, mi Dios, perdones ese corazón y que tú, mi Señor, le ayudes a acercarse a ti. Y cualquier conflicto que haya habido con otra persona, te ruego, mi Señor, que des la sabiduría para que podamos solucionarlo. Señor, yo te agradezco mucho, en verdad, por cada hermano que escuchó tu palabra en esta noche. Y te ruego, mi Dios, que selles este mensaje en los corazones, que nos ayudes a practicarlo cada día. Y gracias en verdad te doy por tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.